A Monedero lo conocían en el entorno universitario y entre los alumnos, sobre todo entre las alumnas, como el apelativo de El Babas, lo que era bastante sintomático. El Babas. Sí, y se comentaba ya, también en redes sociales dicen cuando el río suena, es cierto que la rumorología no tiene carácter de ley, pero decían que era bueno ir a las tutorías, dejar la puerta abierta al despacho, etcétera. O sea, era un tipo bastante siniestro y digamos que se sabía, no es algo que diga, no, es que lo vamos a apartar. Claro, en base a un rumor o a una acusación, tú no puedes apartar a alguien si no hay condena en firme. Pero ¿qué pasa? Que estos eran los adalides precisamente de esa idea, de en el momento que, hermana, yo sí te creo, hay que cancelar a esta persona. Han creado ese mundo, ¿no? Esa ideología de género y claro, ahora eres víctima de tu propio monstruo. De todas formas, yo dije que a Monedero lo apartaría hace mucho tiempo, pero no solamente por acosador, sino porque ese hombre se llevó ya medio millón de euros de la miseria venezolana en su momento. Tuvo problemas con Montoro, decía Montoro, no te tengo miedo, al ministro de Hacienda de entonces. Y claro, y digo de la miseria, pero cuando tú trabajas para el régimen de Venezuela, lo que te estás llevando es dinero de la miseria venezolana. Y él era un íntimo amigo de Chávez, decía, hombre, Juan Carlos, mi hermano, ¿cómo está? Y decía, comandante, ¿cómo se le echa de menos? Y luego, cuando falleció Chávez, decía que le lloraban orinocos por los ojos. Y más. Era un pieza en todos los sentidos, ideológico y también luego de manos largas. El andaluz es el ser humano de menos valor de la península. Lo decía Jordi Pujol en La inmigración, problema y esperanza de Cataluña, en 1976. Lo digo para que Montero se siga haciendo el juego. Por eso, para mí, es un sujeto interesante de estudio. El votante socialista madrileño, asturiano, extremeño, tiene una especie de síndrome de Estocolmo, tal vez de bristofilia, que es sentir atracción hacia el delincuente, hacia el que roba, hacia el que te causa mal. Porque, a ver, celebran el fin de la igualdad entre españoles y aquí sabemos que han estado negociando el PSOE pacta con Esquerra Republicana y con Junts unos meses después de dar el golpe de Estado y siguen haciéndolo a diario. Uno que es un convicto y el otro es un fugado, porque, a ver, Oriol Junqueras, ese supremacista tardío, es tardío porque se dio cuenta tarde que era supremacista, claro, cuando era pequeño él se miraba al espejo y no se veía como supremacista. Pues era el consejero de Economía durante el 1 de octubre, además del vicepresidente de la Generalitat. Por eso era el que llevaba las cuentas, o sea, por eso sigue condenado por malversación agravada y está inhabilitado hasta 2031, porque sabéis que eso en la amnistía, la malversación agravada, no se pudo quitar. Entonces, que esto se apoye y se siga vendiendo el discurso de que no, esto es para la igualdad entre comunidades, pero ¿por qué quieren tomar a la gente por tonta? Quiero decir, a lo mejor hablan para sus votantes, pero el resto de españoles saben que les están robando y saben que la mayor parte de sus impuestos, o mucha parte de sus impuestos, van para condonar esta deuda de Cataluña, que pagamos la fiesta supremacista, nacionalista de todos los catalanes que han dado golpe de Estado. Es que además, de forma más gravosa, se dedicaron a disparar el gasto en toda la estructura que sustenta el entramado nacionalista. Mientras ya estaban negociando con Pedro Sánchez la condonación esta de la deuda, ellos empezaron a hacer más gasto en Esquerra Republicana. O sea, lo hicieron a sabiendas, despilfarro, porque sabían que luego no lo iban a tener que pagar ellos, que se lo iban a endosar a todos los españoles, porque es una máquina de gastar el nacionalismo y luego encima de hacerse la víctima. No, es que España nos roba, pero oiga, ¿pero qué está diciendo? Y un apunte de Junts. Ha dicho, oye, esto del café para todos, no. Si vais a condonar a nosotros muchísimo más. Es decir, que están en esas tesis ya. Es constantemente el saqueo al conjunto de la nación, al conjunto de los españoles. Toda la deuda del FLA se la limpia. Claro. Es decir, oiga, que todo lo que yo he gestionado mal, lo que no he destinado realmente a los recursos de los catalanes, a lo verdaderamente importante, a la emergencia habitacional, a la exclusión residencial, a la sanidad, a la educación. Es decir, las competencias que hoy tienen, por desgracia, las comunidades autónomas, porque debería de gestionarlo el Estado precisamente para garantizar la igualdad de todos los españoles, todo ese dispendio, ese mal gasto con sus embajaditas, atacando al español, saqueando al conjunto de los españoles, que lo paguemos todos nosotros. Y se ríen de nosotros. Y lo más peligroso es que tenemos a un gobierno, una nación, dispuesto absolutamente a ello. Tú escuchas a esta señora. Te dicen que es ministra de Hacienda y lo primero que te pide el cuerpo es irte a Andorra o a Panamá con Almodóvar. O sea, Andorra y Hacienda son oxímoron. Pero además es que te mienten de algo que es tan fácilmente comprobable. Te mienten con algo que lo hemos sufrido todo, que sabemos cuando vamos al supermercado lo que nos cuesta, que ha llegado la factura de la luz del mes de enero y es la más cara de la historia y al que le ha llegado la factura, a los que nos ha llegado lo sabemos que la hemos sufrido. Entonces, que lo haga de forma tan descarada, con algo tan fácilmente comprobable, luego dices, bueno, te mienten en todo lo demás. Y luego Yolanda Díaz está ahí como diciendo, madre mía, ¿qué dice? Pero es que claro, cuando habla Yolanda Díaz, tal vez la que haga ese gesto es Montero, porque claro, habla una y sube el pan, habla la otra y sube la luz. Es casi claro, Yolanda Díaz, desde que la llama guapa, pues está muy ella así, muy subida. Por cierto que hay un anuncio estupendo por ahí, que la enseña, la muestra,
Y recordando aquello que decía un cantante, si bebes no conduzcas, Stevie Wonder, dice, si la ves guapa no conduzcas. Que me parece genial. Nacho. Bueno, lo decía Ignacio durante el corte, es que habría que ver las caras de esos diputados del Partido Socialista que no saben dónde meterse, mientras su ministra de Hacienda dice que han bajado los impuestos cuando todo el mundo sabe que los han subido más de 200 veces, donde tenemos la mayor recaudación de la historia de un gobierno que ni siquiera tuvo el pundonor de deflactar el IRPF, que es el principal impuesto que pagamos los ciudadanos, para aliviar precisamente un poco la presión fiscal. Y todo esto lo dicen sin ruborizarse, pensando que todo el mundo que está escuchando somos perfectamente idiotas, que no nos damos cuenta de cuánto ha subido la vida, de cuánto ha subido la gasolina, de cuánto ha subido la cesta de la compra, y que gran parte de todas esas subidas se deben precisamente a las subidas de los impuestos que quieren recaudar o que han necesitado recaudar más para pagar las facturas que vienen pagando desde la moción de censura, porque a día de hoy, ahora que se habla tanto del problema del alquiler en España, el peor alquiler, el más caro que haya mismo en España, es el de la Moncloa, que el gobierno está dispuesto a pagar a cualquier precio, hoy a 17.000 millones de euros, con tal de que el número uno siga ahí sentado. Aquí nadie sabe nada, todo el mundo se lava las manos, van ante el juez, mienten, dicen que no han tenido nada que ver. Ahora dice Begoña que ella no lo hacía con ánimo de lucro. En el PSOE todo se hace con ánimo de lucro. Vamos a ver, es una organización perfectamente estructurada para delinquir, pero además desde las bases hasta el número uno. Y si la gente supiera cómo funciona realmente la estructura de este partido político, que más que un partido político es una organización criminal, estaría alucinada. Y de todos los días hay casos y casos, y vas tirando el hilo, ¿no? Y dices, esto viene ya de 1934, incluso de la propia creación del partido. Y siempre es así. Entonces, decir que estás ahí... El señor aquel linotipista del Ferrol que amenazaba al líder de la oposición, tengo pistola, sí, claro, ¿quieres que la use? En 1910 hizo esa amenaza en el Congreso, Antonio Maura. Sí. Eso es. Sí, desde su misma fundación. Por eso, entonces que digan que es sin ánimo de lucro, no, todo es con ánimo de lucro aquí, además, y todo es corrupción en los negocios, todo es malversación, todo es tráfico de influencias, pero además a pequeña, mediana y a gran escala. Pero el problema es que cuando miremos hacia atrás, porque el uno, el amo, el sanchismo, caerá. Pero cuando eso sucede y echemos la vista atrás, veremos estos años como una de las épocas más infectas y más oscuras de la historia reciente de España. Y con algo de autorreflexión. ¿Qué mal teníamos diseñado este país que ha permitido basuras como estas que les contamos a ustedes cada día? Qué mal están construidas las universidades y dependen de tipos como los que antes hablamos. Qué mal están las fiscalías y este tío se queda ahí, porque no les quepa duda. La gente, los funcionarios, qué mal está Hacienda, qué mal está la Fiscalía, que se producen filtraciones de ciudadanos contribuyentes. Pero no hay sindicatos en la agencia tributaria de sobras. ¿Y qué han hecho? Nada. Nada de nada. Y los pocos funcionarios que hablan, están hablando cuando están al filo del precipicio. Dice, sí, bueno, pues voy a hablar porque es que yo no me puedo permitir perder mi sustento. Hasta que no llega el momento perder el sustento, callaos, boca cerrada, que aquí ya sabes que tienen muy mala leche y van a por ti si hablas. Pero yo creo que también hay que hacer una crítica como sociedad. Es decir, cuantísima gente se ha creído que esto es una coalición de progreso. Cuantísima gente, de alguna manera, ha justificado y ha dicho, bueno, pueden que sean corruptos, pero a mí me vale esto, me vale que pacten con proetarras, me vale que pacten con Yuz, me vale que pongan en jaque la soberanía nacional. Sí, a cambio, pues se frena a la ultraderecha, o lo que ellos tenían en la cabeza que era la ultraderecha. Quiero decir, hay una parte importante de la población que se ha creído un discurso de esto del gobierno de coalición, de la coalición de progreso, que también yo creo que hay que educar en pedagogía. Cuando miremos hacia atrás diremos, sí, lo hemos hecho mal, pero como sociedad también se ha fallado, porque hubo un montón de españoles que realmente tenían en la cabeza que el Partido Socialista era la mejor solución a lo que entonces se querían los problemas de España, pero con tal de que no gobierne siempre el adversario, porque para eso el adversario, como está demonizado, pues todo es posible. Entonces, cuando todo es posible, todo es justificable. Me ha gustado el titular superior que teníais, que ponía García Ortiz camino del banquillo. Era como si fuera su camino natural, ¿no? Camino del caso. Como no puede ser de otra manera. Claro que va camino del banquillo. Pero que un fiscal general vaya camino del banquillo, siga en su puesto y se le esté justificando, pues, hombre. Y además, con pedestres excusas como, no, es que es inocente y por eso borro los mensajes. Claro, o sea,
sabemos que una persona que no tiene que ocultar, lo primero que hace es borrar los mensajes y tratar, como decía Catalá, de casi lo meten en microondas y le da las microondas para que toda se fundiera la SIM, ¿no? Entonces, sí, y sobre todo que como es también una norma entre todos estos que tienen problemas judiciales, el no querer hablar, han dejado pasar mucho tiempo en el que hemos ido conociendo los mensajes que se cruzaban unos fiscales con otros. De hecho, más Arsénico, sí, por favor, oye, date prisa, que nos conviene ganar el relato. ¿Pero qué me está contando? Y eso ha pasado con Begoña, y eso ha pasado con Cristina Álvarez, y ha pasado con el hermano músico, y ha pasado con todos. Y han perdido, pues, digamos, un sentimiento de la opinión pública de decir, bueno, vamos a esperar, ¿no? Lo tenemos clarísimo. Todos los que hemos seguido estos casos lo tenemos clarísimo. O sea que, claro, sus declaraciones ante el juez nos suenan al chino mandarín. Pero bueno,